El informe que presentó recientemente Albanese sobre empresas que se benefician del genocidio contra los palestinos menciona a una firma mexicana, Orbia Advanced Corporation, ¿no? Antes llamada Mexichem, en la que aparece en la lista a través de la subsidiaria Netafim, de la que es propietaria en un 80%. Y de acuerdo con este informe de la ONU, Netafim es líder mundial en tecnología de riego por goteo, proporciona infraestructura para explotar los recursos hídricos en la Cisjordania ocupada. El informe dice que la empresa ha diseñado su tecnología agrícola en concordancia con las necesidades expansionistas de Israel. ¿Qué información tiene usted y su gobierno al respecto? Y si se ha tomado alguna medida para supervisar esta empresa a raíz del informe de la ONU. Gracias. Sabemos que es una empresa que tiene trabajo allá, pero catalogarla como esto, pues habría que investigar y que la propia empresa también dé su punto de vista. Gracias, presidente. Sí. Bueno, ya se está acabando. Vamos aquí. Gracias, presidenta Claudia Sheinbaum. Soy Elisa García de Telesur. La primera pregunta es relacionada con las tarjetas de Finaviem. Es un tema importantísimo, por eso hay que insistir. Y ahí tengo dos dudas. Primero, ¿se requiere cita en el consulado, lo que se conoce como cita consular, para pedir en los consulados esta tarjeta? ¿Es un trámite más? Y como segundo punto, a mí me gustaría saber cómo se benefician las familias mexicanas, las que viven aquí, usando el migrante mexicano, el paisano, las tarjetas de Finaviem para enviar las remesas. Rocío. Muchas gracias. Para ser muy sintética, efectivamente ante la pregunta de si se requiere cita, no. Se supone que llegan directamente a los consulados, no necesitan cita, no tienen que hacer fila. Principalmente los consulados son las ventanillas de asesoría financiera las que entregan estas tarjetas. Entonces, pues todos los consulados tienen suficientes tarjetas para entregar. ¿Y cómo se benefician las familias mexicanas? Tenemos una propuesta que estamos trabajando desde hace unos 2 años, que es que las familias que reciben la remesa acá tengan un impacto más productivo, que si bien lo tienen que utilizar en alimentos, en educación, en vestido y obviamente en mejoría de la vivienda, también puedan dejar una parte en ahorro. ¿Qué quiere decir? Que si en promedio las familias envían $400 al mes, recibe el familiar aquí en México, que al menos dejara una partecita en ahorro, ahí les estamos abriendo su cuenta en CETES principalmente, y que ese ahorro también nos pueda servir como un colateral para obtener un crédito si tienen un negocio. Entonces, las familias les estamos ofreciendo eso cuando llegan acá a nuestras sucursales, que pueda ser una remesa más productiva, un círculo virtuoso que le llamamos, para que puedan tener pues mucho más beneficios precisamente al llegar con nosotros. Gracias. Gracias. Como segunda pregunta... Pero la pueden pedir por correo también, ¿eh? Ahí a ver si pone el correo otra vez. Adelante. ¿Por correo postal o por correo electrónico? La piden por correo y después por correo postal les llega la tarjeta. Está genial. Sí. Presidenta, en cuanto al tema del ICE, las redadas, los migrantes, fíjense que hablando con nuestros corresponsales en Los Ángeles nos dicen que una de las grandes preocupaciones justamente de las familias de los migrantes en Estados Unidos, en los lugares donde han habido redadas, es que cuando el ICE detiene a un migrante, pues pasan largas horas y hasta días en saber, bueno, dónde se lo llevaron. Y mi pregunta concreta es si nuestros consulados conocen en tiempo real, por parte del ICE, a dónde son llevados los migrantes mexicanos. Se solicita la información permanentemente. Ahí sí hay una relación de la que se refería el canciller, pues del consulado con la propia embajada también, con las instituciones como ICE o CBP. Y lo que hacen los cónsules tienen esa instrucción de ir personalmente o a través de alguna persona del consulado todos los días a los centros de detención. Todos los días tienen que ir para poder saber quién está ahí, cuántos mexicanos están ahí.
Una vez que tiene el contacto con nuestro connacional, con nuestro paisano, paisana, que reciban información, cómo los están tratando para poder intervenir, y además el contacto con sus familias para poder entrar en contacto con sus familias y que conozcan que su familiar está bien. Entonces eso es lo que hacen los consulados, y la verdad en eso todos los consulados han estado trabajando de manera muy importante. Y ahora esta nueva herramienta, el teléfono al que se puede llamar, 520-623. Este es un teléfono para asesoría y para que si una persona mexicana es detenida por razones de migración, por cualquier razón, pero particularmente asociada a su estatus migratorio, ellos tienen derecho a una llamada, pueden llamar a este teléfono y ahí se le piden los datos de los familiares, se pone en contacto con el consulado interviene de manera inmediata para poder ver a dónde lo están llevando o la están llevando y poder hacer pues todo el proceso de apoyo consular que requiere. Presidenta, en otro tema, ¿usted se ha avanzado en el tema de la reunión de usted con el presidente Trump? No, está un equipo ahora en Estados Unidos, está el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, está Luis Rosendo, parte de Economía, también subsecretario, y está Roberto Lázari por parte de Hacienda, también hay una compañera de energía por algunos temas que habían planteado, y ya, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Son estos cuatro. Ayer tuvieron reunión, hoy tienen más reuniones y se está trabajando. El objetivo pues es llegar a un acuerdo, evidentemente antes del 1 de agosto. Pero no se ha hablado más de su reunión con Trump. No, por lo pronto no. Ayer le preguntaron aquí en la mañanera sobre cómo su gobierno iba a ayudar a los productores con este tema del arancel del 17.09%. A mí me gustaría saber no cómo van a ayudar a los productores, porque al final los productores han tenido ganancia todos estos años y van a seguir teniéndola, aún con el arancel. Mi pregunta va dirigida de si no sería adecuado ayudar a la gente que se va a quedar sin trabajo probablemente, que va a ser afectada con estas medidas del arancel. Sobre todo teniendo en cuenta que los migrantes mexicanos que están regresando tienen una amplia destreza también en el campo, seguramente se quieren ocupar aquí en el campo mexicano, en producir tomate. En el campo y en muchas otras tareas, en servicios, en manufactura. ¿Cómo es el grupo de trabajo? El secretario Verdeguer de Agricultura pues tiene reuniones desde hace un buen rato. Ahí también participa Economía por el tema, más que arancel en este caso es una compensación, le llaman, de una cuestión que venía desde hace décadas. Entonces tienen reuniones con las asociaciones. ¿Qué les pedimos? Y se va a hacer conjuntamente un censo de todos los productores de jitomate en todos los estados de la República donde se produce jitomate y se exporta. En ese censo vamos a ver cuáles son, aunque ya hay información, pero un censo todavía más detallado, los grandes productores, que es a los que menos les afecta, porque además ellos van a seguir exportando y van a seguir manteniendo los empleos. A quien más le puede afectar es al pequeño propietario que produce jitomate y que el impuesto pues sí le va a poder afectar en sus costos de producción. A ellos es a quienes vamos a apoyar y evidentemente a los trabajadores jornaleros que pudieran estar trabajando. Entonces es un programa integral que tiene que ver con exportación a otros lugares, tiene que ver con procesamiento del jitomate en México, tiene que ver con sustitución de cultivos. Entonces se está trabajando con ellos y yo espero que la próxima semana ya tengamos una primera propuesta. ¿Y este programa incluye mirar hacia otros mercados para vender el tomate? Sí, por ejemplo Japón, exportamos a Japón jitomate. Se está viendo la posibilidad que se amplíe la exportación. Con Japón es parte del tratado del Asia-Pacífico. Entonces, y hay otros países también a donde exportamos. Es más caro exportar por el flete a Europa. Alemania, yo no sabía, es uno de los grandes consumidores de jitomate.
pero es mucho más caro por el flete exportarlo a Alemania. Hay más facilidad porque además la mayor parte de los productores están en el Pacífico, exportarlo hacia. Entonces están viendo todas las posibilidades. Ahí obviamente apoya relaciones exteriores con las embajadas, por ejemplo de Japón en México. Entonces se están viendo todas las opciones, pero sí es importante el Estados Unidos, el consumidor de Estados Unidos, el pueblo de Estados Unidos. Jitomate se usa en Estados Unidos muchísimo. No hay sustitución en este momento del jitomate mexicano. No hay. Entonces van a seguir exportando, por supuesto les impacta el impuesto, pero van a seguir exportando y nosotros buscamos todas las opciones posibles. Gracias, presidenta. Gracias. A ver. 9:20. A ver aquí atrás a la compañera y luego el compañero que viene de Veracruz y cerramos y dejamos para el lunes la siguiente. Buenos días, presidenta Yared Arciniega de Revista Fortuna. Presidenta, respetando plenamente la autonomía de la UNAM, ¿cuál es su postura ante el deterioro en el posicionamiento de la universidad pues en el ranking internacional QS, donde cayó hasta el lugar 136 y salió del top mundial? ¿Qué papel jugará la nueva Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación en la estrategia de su gobierno para fortalecer la educación superior, presidenta? Y pues también apoyar a las instituciones como la UNAM a recuperar el liderazgo en investigación, docencia e internacionalización. No sé si este es el mismo... Bueno, Juan Ramón fue rector de la UNAM. Por eso le pregunto, cuando Juan Ramón fue rector, se colocó a la UNAM entre las 100 universidades más prestigiosas del mundo, pero no sé si es el mismo índice. Es un índice diferente, también es importante, porque se toman en cuenta distintos indicadores, parámetros. La UNAM es una muy buena universidad, ya saben que yo tengo yo soy Puma, nací Puma desde niña, porque mi madre estudió en la UNAM. Mi padre estudió en la UDG, en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, yo estudié en la UNAM pues, desde el bachillerato, en el grandioso CCH Sur. Les mando abrazos a todos los CCHeros y CCHeras. Entonces, por supuesto que queremos muchísimo a la Universidad Nacional. Yo pienso que tengo mis opiniones también, que no las voy a vertir aquí en este momento. En otro día podemos hablar de ello. Y tiene que, sobre todo, dedicar muchos recursos a los estudiantes, más de los que están dedicando ahora. Esa es mi posición, entre otras, y a los académicos. El subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva, él fue rector de la Universidad de Guadalajara y él está en contacto a través de la NUYES con todas las universidades del país. Estamos trabajando varios temas con todas las universidades y también queremos que amplíen la matrícula y que hagan sus programas de austeridad de veras, para que los recursos se destinen principalmente a las funciones sustantivas de las universidades, que es la educación, la investigación y la difusión de la cultura. Muchas gracias, presidenta. En otro tema, en Revista Fortuna publicamos una investigación, presidenta, que revela que en la Ciudad de México el gobierno ha contratado durante 2023 y 2024 una póliza de seguros, con Seguros Azteca, filial de Grupo Electra, para garantizar la cobertura de gastos médicos en caso de accidentes para los estudiantes de la Ciudad de México. El costo de esa póliza es de al menos 16 millones. Revisaron, ¿no? Ya hubo una declaración del gobierno de la Ciudad de México sobre esto. Sí, presidenta, en este sentido, preguntarle, ¿no debería de valorarse también el cumplimiento fiscal, incluyendo a las controladoras como criterio adicional en las licitaciones públicas, debido a que pues Seguros Azteca pertenece a, su controladora es Grupo Electra, y
tiene, como lo expuso su gobierno, tiene una deuda cosas que fiscal. están dentro de la ley. Siempre. Entonces, en ese marco pues se puede revisar. Si hay una empresa sancionada por alguna razón, pues no debe ser contratada, ¿no? Sí, porque a partir de las leyes y de las normas en México. Ahora, en este caso particular, el gobierno de la ciudad pues ya respondió que iba a revisar el contrato. Muchas gracias, presidenta. En otro tema, y otra vez recordando que el Banco de México cuenta con autonomía constitucional, ¿cuál es su postura ante la preocupación expresada por al menos uno de los integrantes de la Junta de Gobierno, quien votó en contra del reciente recorte de la tasa de interés, argumentando que la inflación podría no converger a la meta del 3% ni siquiera en 2026? ¿Qué acciones desde el Ejecutivo considera prioritarias para contribuir a que la inflación disminuya de manera sostenida, presidenta, sin comprometer el crecimiento ni el poder adquisitivo de la población? ¿Será posible que converjan las acciones del gobierno con una necesidad de mantener a raya la inflación, sobre todo tomando pues en cuenta que la red de protección social, los apoyos sociales aumentan el circulante monetario y la liquidez en la economía? Primero, yo estoy de acuerdo, es una decisión del Banco de México, ellos la toman, pero yo estoy de acuerdo que baje la tasa de interés, porque ayuda a la inversión. Mientras menor sea la tasa de interés, pues evidentemente más créditos puede haber y mayor inversión va a haber en nuestro país. Los bancos tienen muchos recursos en México. Entonces, de hecho, cada vez que voy que me reúno con ellos, siempre les digo cuándo van a bajar las tasas de interés ellos, ¿no? Porque ya la bajó el Banco de México y ellos tienen que bajarla para que incluso pequeñas o medianas empresas puedan ser sujetas de crédito. Entonces es una decisión del Banco de México a partir de sus propias estimaciones, cálculos, modelos, pero desde mi punto de vista está bien. 2, no ha habido inflación relacionada con la baja de la tasa de interés. El incremento de la inflación del mes pasado, que ya bajó el último mes, tiene que ver con el aumento del precio de la carne, el aumento del precio del pollo y el aumento de carne de res, pollo y de cerdo. ¿Qué tiene que ver eso con la bajada de la tasa del banco? Pues nada, tiene que ver con cuestiones estacionales, de escasez de algún producto, en fin, la gripe aviar que vino de Brasil, bueno, aquí no entró pues, pero que tuvo Brasil en determinado momento, pues tiene que ver con otros indicadores que no están asociados a la baja de la tasa. Entonces, pues bueno, ahí tienen punto de vista distintos los subgobernadores. Creo que se llama así, subgobernadores. Sí. Muchas gracias, presidenta. Por último, en 2024 la COFESE presentó una demanda colectiva sin precedentes contra empresas distribuidoras de medicamentos como Casa Marsam, Casa Saba y Fármacos Nacionales por prácticas monopólicas que afectaron durante años el abasto y los precios en el sector salud. El enfoque de esta demanda es que se obtenga una compensación económica por más de 2.300 millones de pesos que puedan destinarse al IMSS Bienestar, aunque un juzgado rechazó inicialmente la demanda ante los alegatos de los distribuidores de medicamentos. El caso sigue pendiente de resolución en la Suprema Corte, presidenta. Ante la desaparición de la COFESE como organismo autónomo y la creación de la Agencia Antimonopolios, ¿cómo se observa el desarrollo de este caso ahora que ya va a entrar el nuevo Poder Judicial? Bueno, las resoluciones que haya tomado la COFESE, pues esas se respetan, ¿no? Porque está en la ley, está en la Constitución. Por supuesto, ante esas decisiones, pues siempre la persona o la empresa tiene el derecho de amparo. Yo creo que ya todo esto ya le va a quedar a la nueva Corte. Ya salió publicada la agenda, ¿no?, de una de las salas o de la propia Corte, de qué van a tratar en su última sesión ya. Y el caso que hemos hablado aquí, que no voy a mencionar ahora, no le toca a la Corte actual, sino le toca a la nueva Corte, y probablemente este caso también, porque no está dentro de los casos específicos que han dicho que van a tratar en su última sesión. ¿Cómo observa el desenlace de este?
ustedes? lo ve la Secretaría Anticorrupción. Raquel es muy buenísima. Aparte de ser honesta, es de las mujeres más estudiosas y sabe perfectamente, muy estructurada de cómo hay que actuar. Entonces ella está haciendo un gran papel y ella pues a la que le corresponde este proceso. Muchas gracias, presidenta. Sí. Buen día. Bueno, la última, ahora sí. Gracias, señora presidenta. Ricardo Ramírez Juárez, del portal en privado veracruz.com.mx de la ciudad de Jalapa. Con profundo respeto y esperanza me dirijo a usted en nombre de miles de niñas y jóvenes indígenas de Papantla y de toda la región del Totonacapan para preguntarle con el corazón abierto cuál ha sido el curso que se le ha dado a la petición que con tanta ilusión hicimos llegar a través de este espacio. Esa petición representa mucho más que un anhelo, es el sueño colectivo de que el Instituto Politécnico Nacional Campus Papantla se convierta en una realidad palpable, porque para estas niñas y jóvenes el acceso a la educación superior no es solo una meta académica, sino una puerta abierta al futuro, a la dignidad y a la justicia social. Gracias a aquella solicitud presentada el pasado 31 de enero y a la fuerza de nuestras voces unidas, la señora gobernadora Rocío Nale García visitó el 10 de febrero las instalaciones ya construidas por el Instituto Politécnico Nacional, acompañada entonces por el secretario del Ayuntamiento, hoy alcalde electo de Papantla, Gonzalo Flores Castellanos. Esa visita fue un paso firme hacia adelante, una señal de que sí es posible cuando hay voluntad y compromiso. Hoy, más que nunca, confiamos en usted, señora presidenta, usted que ha roto barreras y ha abierto camino como la primera mujer en liderar nuestra nación. Sabe bien que el conocimiento transforma destinos. Usted, que proviene del mundo de la ciencia, sabe que cuando la educación florece, también florece el país entero. De la mano de la gobernadora Rocío Nale García, quien en solo 7 meses y 18 días de gobierno ha demostrado con hechos su profundo compromiso con el bienestar social. Creemos firmemente que esta noble causa encontrará eco en su sensibilidad y visión de justicia. La gobernadora ha eliminado cuotas en todos los institutos tecnológicos del Estado y ha otorgado a más de 5,000 estudiantes becas con la única característica de estar en condiciones económicas vulnerables, destinando más de 50 millones de pesos para combatir la deserción académica. Su gestión es un faro de esperanza para quienes más lo necesitan. En este año de la mujer indígena, las mujeres del Totonacapan depositan su confianza en usted, presidenta Claudia Sheinbaum, porque saben que usted no solo escucha, sino que actúa. Saben que en su liderazgo habita la ciencia, pero también el corazón. Saben que con usted el conocimiento no será un privilegio, sino un derecho. Creemos firmemente que con su apoyo el Instituto Politécnico Nacional Campus Papantla no será un sueño aplazado, sino una realidad viva que transformará generaciones enteras. Gracias por inspirarnos, gracias por abrir caminos, gracias por creer en la educación como el alma de un México más justo y más fuerte. Sí, sí va a estar el campus, ya lo había dicho. Tenía algunos problemas, en este momento no recuerdo exactamente, tenía una problemática, pero ya la está resolviendo el director general del Poli y claro que va a estar el campus. Me comprometí cuando fui a Papantla y los compromisos se cumplen.
Muchas gracias, señora Sí, presidenta. antes de... ¿Me permite mi segunda pregunta? Pero más breve, por favor. Más breve, es muy importante, presidenta, pero muy importante. Mi segunda pregunta tiene que ver con la libertad de expresión. Le comento un tema. En Veracruz se está dando un escenario que considero debe ser expuesto en esta tribuna. Varios medios de comunicación como Notiver y columnistas del mismo Notiver y otros portales de Veracruz y Jalapa, ampliamente conocidos, fueron los que más combatieron a usted como candidata presidencial y a Rocío Nale como candidata a gobernadora, acusándolas de todo tipo de falsedades, mentiras y denostaciones personales para buscar ayudar a ganar a los candidatos del PRI, PAN y PRD. Su guerra sucia no logró impactar a las masas que se volcaron en las urnas a su favor. Ahora, como gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, y usted como presidenta, siguen los ataques de esos mismos medios de comunicación y de esos columnistas. Se puede decir, bravo, que viva la libertad de expresión. En abierto y todos los días las críticas son de todos los colores, pero más allá de las críticas, ahora se han atrevido a publicar graves ofensas contra usted como presidenta de la República, como la que escribió el señor Manuel Rosete Chávez, que no lo puedo llamar periodista, en su columna Apuntes del lunes 22 de junio del 2025, que por ningún motivo me puedo atrever a leer en esta tribuna pública, pero me permitiré dejarle unas copias del texto a la coordinadora de comunicación social, la maestra Paulina Silva Rodríguez. Pero será Belmont porque Pau anda todavía de así como la captura de maternidad. pantalla que prueba que este señor ha sido contratado por el Congreso del Estado con un convenio de miles de pesos, convenio que por supuesto fue autorizado por el presidente de la Jucopo de Veracruz, diputado Esteban Bautista Hernández. Lo que considero que es grave es que ahora resulta que entre más se ofenda a la presidenta de México y a la gobernadora Rocío Nale en el poder legislativo de Veracruz, a estos columnistas y medios de comunicación se les trata cuerpo de rey y les entregan convenios de publicidad de muchos miles de pesos autorizados por el jefe de prensa del Congreso del Estado, un columnista del Notiver que fue impuesto por el dueño de este medio, quien siempre escribió en contra de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum y de la candidata gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, de nombre Esaú Valencia Heredia. Convenios de publicidad, reitero, de muchos miles de pesos que son autorizados por el presidente de la Jucopo, Esteban Bautista Hernández, y coordinador de la poderosa fracción parlamentaria de Morena, quienes también autorizan a estos medios de comunicación y columnistas se ensañen contra la diputada Tania Carola Cházaro Viveros, presidenta de la mesa directiva del Congreso local, a quien acusan de que muy pronto integrarán su bancada lésbico-gay con su compañera petista, la combativa legisladora Elizabeth Morales García, texto que fue publicado el pasado 29 de junio del 2025, del cual también dejo las copias respectivas. Eso no es todo. El presidente de la Jucopo, Esteban Bautista Hernández, autorizó un convenio de muchos miles de pesos al periódico Vanguardia de Veracruz, propiedad de Gregorio Gómez Martínez, alias Goyo Gómez, quien se encuentra bajo la medida cautelar de prisión domiciliaria por el asesinato del exdiputado federal Nicanor Martínez Holguín. Medios de comunicación donde quien aparece como directora de nombre Ivonne Patricia también fue detenida por secuestro agravado, quien luego de permanecer más de 16 meses presa fue liberada por un juez federal. Aún con todos estos antecedentes, un reportero de Vanguardia Veracruz, el pasado viernes 4 de julio en esta mañanera del pueblo, señaló que usted como presidenta de México debería hablar con la gobernadora Rocío Nale por temas de inseguridad en el estado,
sin mencionar los graves delitos en que se encuentran involucrados el dueño de Vanguardia de Veracruz, Goyo Gómez, y la directora del medio, su cuñada Ivonne Patricia. Alias Goyo Gómez, desde la prisión domiciliaria, operó abiertamente en las recientes elecciones del 1 de julio del 2025 a favor de los candidatos a alcaldes del partido Movimiento Ciudadano, con su poderosa estructura financiera y criminal, tratando de ganar las alcaldías de Poza Rica y Papantla en complicidad con otro expresidiario, José Manuel del Río Virgen, procesado y encarcelado por su presunta vinculación en el asesinato de René Tobar Tobar, ex candidato a alcalde del MC en Cazones en las elecciones locales del 2021 y actual funcionario menor de la Auditoría Superior de la Federación. Mi pregunta es: ¿está usted de acuerdo a que desde el Poder Legislativo de Veracruz se patrocinen a columnistas y medios de comunicación que ataquen y ofendan a usted como presidenta de México y a nuestra gobernadora de Veracruz? Muchas gracias y perdón porque me extendí, pero creo que es necesario. Gracias. Estoy de acuerdo con la libertad de expresión, por encima de todo. Ahora, porque, ni modo, hay que decirlo. También estoy de acuerdo con el derecho de réplica. Ya se me había olvidado, pero por las 8 columnas del Reforma de hoy. Sacó un comunicado el secretario García Harfuch, pero es muy importante que se conozca. Primero, que cuando va a haber una aseveración así es muy importante que siempre tomen el otro punto de vista.